¿Qué es el cambio climático? De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma a la variabilidad natural del clima observados durante periodos de tiempo comparables. Por otro lado, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. Sus causas. Los científicos atribuyen la tendencia al cambio climático observada desde mediados del siglo XX a la extensión humana de efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ayuda a mantener el nivel medio de temperatura en la superficie del planeta. Eso es esencial para la vida de la Tierra, debido a que en la ausencia de este fenómeno la temperatura media sería de 18 grados Celsius bajo cero, en lugar de la medida actual de 15 grados Celsius. Gases de efecto invernadero. Gases presentes de forma natural en la atmósfera. Absorben algunos de los rayos del sol y luego los redistribuyen en forma de radiación. Su creciente concentración de la atmósfera, debido a las actividades humanas, contribuye al cambio climático. Como su nombre lo indica, existen gases que son la principal causa del efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son los siguientes. El vapor de agua. Es el gas más abundante, pero principalmente actúa como retroalimentador del clima. Este aumenta a medida que se calienta la atmósfera de la Tierra, también aumenta la probabilidad de nubes y precipitaciones. El dióxido de carbono o CO2 es un componente menor, pero muy importante, en la atmósfera. Este se libera a través de procesos naturales como la respiración y las erupciones volcánicas, así como mediante actividades humanas como la deforestación, el cambio en el uso de los suelos y la quema de combustibles fósiles. Desde el inicio de la revolución industrial, la actividad humana ha provocado un aumento en la concentración de CO2 de más de una tercera parte. Es el gas de larga duración forzante del cambio climático más importante. El metano. Se trata de un gas hidrocarburo producido por fuentes naturales y por la actividad humana, como la descomposición de desechos en vertederos, la agricultura, en especial el cultivo de arroz, la digestión de rumiantes y el manejo de estiércol de ganado. A escala molecular, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más activo que el dióxido de carbono, aunque mucho menos abundante en la atmósfera. El óxido nitroso. Es un poderoso gas de efecto invernadero que se produce debido a las prácticas vinculadas con el cultivo del suelo, en especial el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, incineración de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. Los clorofluorocarbonos, CFC, son compuestos sintéticos de origen enteramente industrial que fueron utilizados en diversas aplicaciones, pero su producción y emisión a la atmósfera están actualmente regulados mediante tratados internacionales, ya que estos contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. También son gases de efecto invernadero. En la Tierra, las actividades humanas están cambiando el efecto invernadero natural. Durante el último siglo, la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo ha aumentado la contribución de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto sucede porque el proceso de quema de carbón y petróleo combina el carbón con el oxígeno del aire y forma CO2. En menor medida, la deforestación para propósitos agrícolas, para la industria y para las actividades humanas ha incrementado la aceleración de gases de efecto invernadero. Las consecuencias del cambio en el invernadero natural de la atmósfera son difíciles de predecir, pero algunos probables efectos pueden ser. En promedio, la Tierra se calentará. Algunas regiones podrían aceptar gustosamente temperaturas más altas, pero otras no. Las condiciones climáticas más cálidas probablemente llevarán a una mayor evaporación y a más precipitaciones en general, pero el impacto variará según las regiones. Un efecto invernadero más fuerte calentará los océanos y derretirá parcialmente el hielo y los glaciares. Mientras tanto, ciertos cultivos y ciertas plantas podrán responder favorablemente al aumento de CO2 atmosférico, creciendo más vigorosamente y usando el agua de manera más eficiente. Otras causas del efecto del cambio climático es el papel de la actividad humana. En su quinto informe de evaluación, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un grupo de 1.300 científicos independientes de todo el mundo, bajo auspicio de las Naciones Unidas, concluyó que existe una probabilidad del 95% de que en los últimos 50 años las actividades humanas hayan calentado nuestro planeta. En los últimos 150 años, las actividades industriales de las que depende nuestra civilización moderna han causado el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de 280 a 400 partes por millón.
El grupo también concluyó que existe una probabilidad superior al 95% de que los gases de efecto invernadero emitidos por los seres humanos, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, hayan causado la mayoría del aumento observado en las temperaturas de la Tierra durante los últimos 50 años. Aumento exponencial de la población. El número de habitantes del planeta crece exponencialmente. Hoy somos más de 7.7 millones de personas y continuaremos creciendo hasta 2050, al menos 2.000 millones más. Una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en todo proceso de producción. Destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación. Los bosques y selvas tropicales desaparecen a velocidad vertiginosa. En los últimos 10 años se ha destruido nada menos que 13 millones de hectáreas. Los bosques son sumideros naturales de carbono que mediante la fotosíntesis absorben CO2 y devuelven oxígeno a la atmósfera. Destrucción de ecosistemas marinos. Los océanos también son sumideros de carbono, absorbiendo hasta el 50% de CO2 generado. Además de su destrucción, el problema es que cuando alcanzan su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. Consecuencias del cambio climático. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra. Incluso el ser humano, entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa del hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente de países en desarrollo. Cambios en los ecosistemas y desertificación. La variación de las condiciones de vida en los entornos naturales provocan muertes, enfermedades y migraciones masivas de especies. La desertificación es un fenómeno que implica la pérdida de suelos fértiles y la incapacidad de los ecosistemas de cumplir con su función reguladora para suministrar bienes y servicios. Las áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas se consideran las más susceptibles a sufrir el efecto de desertificación. Sus consecuencias serían la pérdida de especies animales y vegetales, suelos fértiles, productivos y de ecosistemas, disminución de la producción agrícola e inseguridad alimentaria, alteración de los recursos naturales, intensificación de la consecuencia del cambio climático, impacto sobre el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Derretimiento de los polos y subida del nivel del mar. El derretimiento de los glaciares provoca el aumento del nivel del mar, lo que a su vez incrementa la erosión costera y eleva las marejadas a medida que el calentamiento del aire y del mar ocasiona tormentas costeras más frecuentes e intensas como huracanes y tifones. Las consecuencias de esto serían el aumento del nivel del mar, el impacto sobre el clima, la desaparición de especies, menos agua dulce, la erosión y unir icebergs artificiales. La acidificación de los océanos. Es el fenómeno por el cual el agua de los océanos y mares se está volviendo más ácida. Este es un proceso que, según los estudios, se está produciendo de manera más rápida que en cualquier otra época geológica de la historia. Sus consecuencias serían la pérdida de fauna marina que sirve como alimento para las personas. 2.000 millones de personas dependen del mar como principal fuente de proteína por desequilibrios en el plancton marino con consecuencias inesperadas. De hecho, el fitoplancton oceánico produce el 70% del oxígeno que respiramos. Este es el verdadero pulmón del planeta y alterar su equilibrio puede resultar devastador para todos. Fenómenos meteorológicos extremos. Huracanes, ciclones, tifones, sequías, inundaciones, lluvias o nevadas incrementan su grado de violencia a causa del calentamiento global, provocando más muertes, damnificados, desplazados y daños materiales. Extinción de especies. En biología y ecología, la extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. El cambio en los ecosistemas y la desertificación provocan la muerte de entre 10.000 y 50.000 especies cada año. La extinción de las especies tiene graves impactos en los ecosistemas, dado que pueden perder sus funciones para el bienestar de nuestro planeta al eliminar especies que forman parte de los eslabones de cada cadena alimentaria. Con la extinción de algunas especies concretas puede desencadenarse la extinción de muchas otras más, a puro estilo de efecto dominó, incluyendo también a los seres humanos. El agua, el aire y el suelo tienen una gran dependencia de la biodiversidad de nuestro planeta. La vegetación desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de todos estos elementos, puesto que utiliza el CO2, entre otras cosas, para producir su alimento. Si se elimina la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, aumentaría considerablemente.
contribuyendo al aumento del cambio climático y, por tanto, al aumento significativo de las temperaturas. Migraciones masivas. La figura del refugiado climático, todavía no reconocida por las Naciones Unidas, es una realidad que se estima puede haber alcanzado los 1.000 millones de personas en el año 2050. Algunas consecuencias de esto serían económicas: mayor fuerza laboral en el país receptor. Los desplazamientos masivos tienen un impacto directo en los indicadores económicos, tanto del país de origen como del país receptor. Un país cuya fuerza laboral haya migrado no puede producir, y si no produce, no genera ingresos. Esto repercute a su vez en la disminución del empleo, aumento de la inflación, aumento de los niveles de pobreza, etc. Culturales, mestizaje, intercambio cultural. La migración genera nuevas dinámicas culturales que se expresan en un intercambio de experiencias, lenguas, costumbres y tradiciones que a largo plazo incluso pueden mezclarse. La migración favorece el mestizaje y enriquece la cultura del receptor. Sociales, cambios demográficos, xenofobia. La migración genera una distribución de la población en el lugar de origen y en el lugar de destino. En el lugar de origen puede haber una disminución de la población joven y un aumento de la población adulta y o mayor. A largo plazo, los estados deberán hacerse cargo de una creciente población económica inactiva, mientras que el crecimiento de la población productiva es lento o está estancado. Psicológicas, estrés, ansiedad, depresión. Los procesos migratorios pueden ser muy difíciles en términos psicológicos, especialmente cuando se trata de migraciones forzadas, cuando las personas son menores de edad o cuando la movilización se hace en solitario. Nuestro planeta está cambiando, sí, siempre lo ha hecho, pero en esta ocasión parece ser que somos nosotros quienes lo estamos alterando. Por millones de años, el mundo ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. La verdad es que si nos preguntamos cuánto tiempo ha estado el ser humano en este planeta, la respuesta sería casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es estirando nuestros brazos. Iniciando desde la punta de nuestro dedo, ahí es donde se formó la Tierra. El ser humano está muy por el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale del dedo medio. Ahí estamos todos desde hace muy poco. Esa uña seguirá creciendo, con nosotros o sin nosotros. El cuánto tiempo queremos seguir aquí está en nuestras manos. Solo podemos hacer dos cosas: tomarnos en serio nuestro papel en el cambio climático y hacer algo al respecto, o simplemente pasar del tema y seguir sin hacer nada. Muchas gracias.